Jorge Eliezer Gaitán nació el 23 de enero de 1898 y murió el 9 de abril de 1948. Fue jurista, escritor, activista, orador y político colombiano. Fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, de la cual además fue catedrático del Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán cayó hacia 1 de la tarde, 10 minutos después de haber sido herido. El jefe del liberalismo fue trasladado a Taxi Clínica Central, donde a las 2 de la tarde se comunicó al país su fallecimiento. En minutos siguientes a los disparos, alguien señaló a un individuo como autor atentado y señalado que trató de correr hacia el Palacio San Francisco. Fue estorbado por varios de los transeúntes que se acercaban, sitio donde yacía el cuerpo de Gaitán. El presunto agresor alcanzó a refugiarse en la droguería Granada, continua al hotel del mismo nombre. Tan pronto como el taxi compartió con el cuerpo agonizante del caudillo del pueblo, la gente comenzó a gritar: «¡Mataron a Gaitán!». El señalado asesino continuaba en el interior de la droguería, situado por la multitud creciente que los gritos de «mataron a Gaitán» se abalanzó contra las rejas que los dependientes habían bajado por sugerencia de la policía. Los hizo pedazos, arrebató de las manos de los policías al sindicado del crimen, que en el lapso en el que permaneció en la droguería se identificó como Juan Roa Sierra. Negó que hubiese tenido participación de alguna muerte del doctor Gaitán y les dijo a los policías que alguien lo había señalado de repente y gritaron «¡Ese fue!», por lo que Roa se asustó y corrió. Lo sacó de la droguería, en pocos minutos lo dejó como un guiñapo sanguinolento. Enseguida, arrastrado por la multitud vociferante, lo que llevó por la carretera séptima hasta el Palacio Presidencial. A las 4 de la tarde, Bogotá, o lo que hoy se conoce como Centro Histórico, era un infierno. Las tranvías ardían en distintos puntos. Numerosos edificios, la mayoría entre ellos públicos, la Gobernación, el Palacio de Justicia, eran tomados por asalto e incendio. Se quemó el Hotel Regina y la mayoría de los edificios entre la calle 10 y la calle 17 quedaron en ruinas y se perdieron archivos y jurídicos irreparables. El Palacio Arzobispal de las instalaciones del siglo, la dependencia del Instituto de la Salle, entre otros edificios, fueron arrastrados por la turba. Y de todas partes disparaban sin discriminar y causaron tremenda mortandad. Se causa en el radio de haber incitado a la revuelta, pero cuando la emisora comenzaron a tronar contra el gobierno y exigirle el castigo inmediato e irreparable de los responsables de la muerte de Gaitán, ya la revuelta iba bien avanzada. No se sabe quién dio la orden de soltar a los presos, ni quién mandó a distribuir mares de licor entre los amonestados, ni en dónde salieron las armas de fuego que utilizaron los francotiradores. Parte de la policía se unió a los amonestados y sostuvo combates del ejército calle por calle hasta la madrugada del 10 de abril, en el que, en las calles cubiertas de cadáveres, el gobierno controló la situación. Los periódicos de Bogotá no pudieron circular ni el 9 ni el 10 de abril. Reaparecieron en el 11. El Tiempo dice en su titular de la primera página de 8 columnas y 72 puntos: Bogotá está semidestruida. Bogotá está destruida como estaba destruida la vida de democracia en Colombia. Las llamas del 9 de abril no solo consumieron las tranvías y las joyas arquitectónicas de la ciudad, sino que redujeron la esencia democrática del país a cenizas de violencia que ha esparcido por más de medio siglo, como lo había advertido el propio Gaitán al pronosticar días antes de su muerte que si era asesinado Colombia se ahogaría en torrentes de sangre por los próximos 50 años. Dentro de los conflictos en Colombia y temas por abordar, como equipo resaltamos el crimen de Jorge Eliezer Gaitán. A continuación daré a conocer los hechos y cómo surgen el día del Bogotazo. ¿Por qué ocurrieron? Este hecho ocurrió el 9 de abril de 1948, uno de los actos más violentos en nuestro país. Gaitán, un famoso político reconocido por su labor y defensor de las causas populares, quien luchaba por la paz de Colombia y quería cambiar la sociedad de manera transparente, quien evitaba la llegada del socialismo al poder de Colombia en estos tiempos.
Se considera que Gaitán era el político más influyente en Colombia y a finales de los años 40 una de las figuras más importantes de la historia de nuestro país. Estos hechos surgen cuando Gaitán recibe 3 impactos de bala que posteriormente le causan su muerte. Desde entonces se conoce el Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y depresión que surgieron desde el día de su muerte. Gaitán, siendo un gran líder político, deseaba hacer ciertas reformas sociales, contaba con el apoyo de muchas personas, en especial los campesinos, pero para algunos movimientos políticos esto era absurdo e impidieron que Gaitán se convirtiera en un gran líder colombiano. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuyen a la construcción de una cultura de paz? El aporte más importante que hace el proceso de memoria del conflicto armado es el reconocimiento a la construcción de la paz, la cual tiene como fundamento el reconocimiento del horror por parte del Estado colombiano y la sociedad, ya que permitió crear la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas, la cual busca restablecer los derechos de las personas que han sido violentadas por grupos armados y que de alguna u otra forma han sido despojados de sus tierras, obligándolos a emigrar a otros sitios cargando consigo una historia marcada por hechos de sangre, miseria, vulneración de los derechos y mucho dolor. Ante estos hechos que jamás se podrán olvidar ni reparar es que se busca la construcción de la cultura de paz, donde las víctimas logren de alguna forma la reparación de sus derechos y que se tome conciencia y se agoten todas las instancias para que se imparta justicia restaurativa que permitan rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el ciclo de odios y retaliaciones que han alimentado el conflicto armado.